Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. Estamos agradecidos con el Señor porque una vez más tenemos la oportunidad de compartir con ustedes este devocional. Y hoy vamos a seguir con otro episodio de las lecciones del rey David. Hemos aprendido, estoy haciendo acá el recuento, 15 cosas, 15 lecciones, y hay más. Hoy vamos a aprender otras 5, porque nos estamos dejando llevar por nuestra mano, que tiene 5 dedos. Y solo para hacer una referencia, hemos aprendido, le voy a hablar de los últimos 10 que hemos aprendido, de la responsabilidad, de la oportunidad, de la prueba, también de la oposición y de la confrontación. David nos enseña sobre esos asuntos. En el último episodio aprendemos sobre la iniciativa, las metas, la amistad, los celos y los peligros. Y hoy vamos a continuar con esta serie, las lecciones del rey David, aprendiendo otras 5 cosas. La prudencia, la mentira, el complot, el apartarse y el escape. Esas 5 cosas David nos lo enseña a lo largo de toda su vida y estamos tomando como pasaje el primer libro del profeta Samuel, hoy capítulo 18, en diferentes versos que vamos a desarrollar. Dice el versículo número 13, vamos a leer hasta el 16. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. A Saúl entró miedo de David, porque el Señor estaba con él, y se había apartado de Saúl. Entonces alejó a David, nombrándolo comandante, y hacía expediciones al frente de las tropas, y todas sus campañas le salían bien, porque el Señor estaba con él. Saúl vio que a David le salían las cosas muy bien, y le entró pánico. Todo Israel y Judá querían a David, porque les guiaba en sus expediciones. A Saúl, dice la Nueva Biblia Española, le entró miedo de David porque el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl. Entonces lo alejó y lo nombró comandante y hacía expediciones al frente de las tropas, y todas sus campañas le salían bien porque el Señor estaba con él. Bueno, este es el pasaje que vamos a meditar y otros más, pero quédese con nosotros porque seguramente vamos a aprender mucho sobre la prudencia, sobre la mentira, sobre qué hacer cuando hay un complot, sobre por qué la necesidad muchas veces de separarse o apartarse de personas y cuándo uno debe de escapar. Comenzamos. Tiempo devocional. El mensaje. Hemos de saber que muchas veces harán todo lo posible para mantenernos a distancia cuando una persona ve que tenemos el respaldo de Dios. Nos ofrecerán puestos y títulos para entretenernos y mantenernos ocupados, y de esa manera esas personas proteger sus propios intereses y a veces hasta su posición. También hemos de saber quién es Dios y quiénes son esas personas, el cual la agenda divina para nosotros, si estamos en el Espíritu del Señor, conforme al corazón Señor, Dios va a movernos calculando llevar a la meta como Él nos lo ha mostrado. Hoy entonces vamos a ver lo que es y aprender de lo que es la prudencia, que es la primera lección para nosotros del rey David. Una parte del verso 13 dice que Saúl lo alejó de él y lo hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Notemos aquí que Saúl es una persona insegura y por esa inseguridad empezó a tomar medidas en contra de David.
Saúl ahora comienza a cuidar su posición. Y fíjese que cuando las posiciones es lo único que le interesan a ciertas personas, es señal de que esas personas no tienen el respaldo de Dios. Cuando las personas luchan por poder, significa que no tienen identidad ni mucho menos autoridad. El que experimenta la gracia de Dios, experimenta el favor de Dios, está automáticamente experimentando su autoridad y su poder. La autoridad da poder, el poder no da autoridad. Así que cuando uno está en una posición, debe de preguntarse si tenemos esa autoridad. Porque si esa autoridad está manifestándose en nosotros, entonces muy difícilmente vamos a actuar conforme a la carne o a las emociones. Una persona con el favor de Dios y con la autoridad de Dios, sus motivaciones espirituales son bien claras, bien definidas, contrario a los que no tienen la autoridad de Dios. Esas personas, hablo de las que no tienen autoridad, su forma de pensar es carnal. Por eso es que quieren mantener a los que tienen el favor de Dios distantes, como en el caso de Saúl como David, que él lo quería tener a la distancia. ¿Por qué? Porque Saúl tenía miedo de perder su posición. Quiero decirle que cuando uno tiene un llamado genuino, ese llamado genuino no es para buscar posición, sino más bien es para servir en las posiciones y ayudar a lograr el máximo en cualquier asunto que se nos delega. Los que no cuentan con Dios para nada, Dios no cuenta con ellos para nada. Cuando contamos con Dios, Dios cuenta con nosotros. Cuando lo incluimos a Él en nuestros planes, Dios nos incluye a nosotros. Así que hermanos, hoy un llamado a tener confianza en Dios para que Él tenga confianza en nosotros. Dice la palabra en el verso 15, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Aquí viene otro temor en Saúl. El temor se apodera en las emociones del que no tiene el favor de Dios. Por miedo, como ya vimos, aleja a David con un puesto de comandante de su ejército. Y ahora, por la prudencia de David, Saúl se llena de temor. En lo emocional, Saúl ya no estaba apto para ser rey. Su vida emocional se encontraba fuera de balance. Esas manifestaciones de inestabilidad psicológica que lo vemos con su ira, con su celo, con su resentimiento y ahora con su temor. Amados hermanos, ojalá que nosotros no tengamos esa experiencia, porque va a ser evidencia no solo de que vamos a tener esa ambivalencia emocional, sino estamos manifestando que Dios no nos está respaldando. Así que hoy también quiero hacer un llamado a tener un control en nuestras emociones. Claro está, pensando que Dios es el que dirige nuestras vidas y el que nos da la capacidad para controlarnos emocionalmente. Saúl estaba manifestando un miedo profundo y un miedo que no tenía fundamento, producto de su propio alejamiento de Dios. Y ya, como vemos, esa anulación de la autoridad de Dios en su vida se dejó ver como un efecto en la vida de Saúl por ese miedo. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted tiene miedos? ¿A qué le tiene miedo? ¿Ese miedo tiene fundamento?
Porque hay gente que actúa con temor en ciertas cosas sin tener fundamento. Y ojo, esa es una señal que nos puede decir que nuestra vida está separada de Dios. Si algo se recibe de parte de Dios, es el poder sobre el temor. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, le dijo Pablo a Timoteo, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En el amor no hay temor, dijo Juan, porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Se recuerda usted cuando los discípulos entraron a la barca y Jesús despedía a la multitud, se fue a orar al monte solo, le pide a los discípulos que se adelanten? Cuando cae la noche, el Señor los va a encontrar, solo que la diferencia es que Él no necesita una barca para llegar con ellos, pero en la barca que los discípulos van, experimenta la tormenta, y entonces aparece Jesús andando sobre el mar, y eso hace que los discípulos confundan a Jesús con un fantasma. Y literalmente los evangelios nos hablan de que empezaron a gritar de miedo. Cuando Jesús ve la actitud de sus discípulos, Él les dice: tengan ánimo, yo soy, no teman. El mejor antídoto contra el miedo es el ánimo de la palabra y el reconocimiento de Jesús, cosa que Saúl ya no tenía. Hermanos amados, la vida que nos manifiesta el Espíritu Santo es a través del amor hacia Dios. Y ese amor nos da el poder para vencer cualquier temor y miedo que se puedan levantar. Yo quiero animarle a considerar este aspecto que estamos viendo de la prudencia. La prudencia de ver el sentido, mis amados hermanos, de que David tiene el respaldo de Dios. Y eso lo hace a él actuar de forma correcta, de forma de bendición a los demás. ¿Quiere usted ser una persona prudente? Camine correctamente delante del Señor. Dice el verso 16, regresemos a la historia. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Mientras Saúl estaba pensando alejar a David, lo que hizo fue acercarlo más al pueblo. En cada asunto que David ganaba, él recibía más reconocimiento de sus hombres. Entonces, vemos acá que cuando hay un respaldo de parte de Dios, todo ayuda para bien. No digamos lo bueno, pensemos en aquellas cosas que uno llama malo. De ahí viene que Israel, todo Israel, tiene un reconocimiento y una identidad con David. Porque David fue el único rey que antes de ser rey sirvió a su nación. David todavía delante del pueblo no era rey, lo era Saúl. Pero David reconoce la autoridad y el respaldo de Dios, y en todo lo que Saúl lo había enviado a hacer, recibía la gracia de Dios en ese sentido. Así que, hermanos, cualquier posición que se tenga, también hemos de considerar que el favor de Dios nos va a dar esa gracia delante de las personas, y no se extrañe de que usted lo empiecen a querer, de ser apreciado, amado. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios. No olvide eso, la gracia de Dios. Entonces, ese es el primer punto en cuanto a la prudencia.
¿A qué nos referimos entonces? No es lo mismo que usted haga su camino con sus ideas, con sus fuerzas, a que Dios vaya delante de nosotros y con su gracia, con su respaldo, Él nos abra la brecha que tenemos por delante. Y ese es el caso de David. David no se hizo rey a la fuerza. David no lo quisieron porque andaba de promocionándose. No, como hoy día vemos con los políticos. Les prometo esto, les prometo lo otro. No. Donde Dios lo enviaba, la gracia de Dios estaba con él y aún no siendo rey, pudo tener gracia delante de los hombres y lo llegaron a querer. Actuemos con prudencia. Actuar con prudencia es depender del favor y de la gracia del Señor. Amén. Entonces ahí vemos este primer punto sobre la prudencia. Ahora vamos a la segunda lección. Y la segunda lección tiene que ver con la mentira. Quiero leerles ahora el verso 17. Dijo Saúl a David: He aquí yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. ¿Se recuerdan que el rey Saúl había hecho la oferta a los hombres de Israel de darles riquezas y de darle la mano de su hija, también de eximir de impuestos a cualquiera que venciera a Goliat? Bueno, eso lo vimos en el capítulo 17. David venció a Goliat, pero al parecer Saúl no cumplió con su palabra. Y aquí vemos algo, porque vemos a un David que cumple con su palabra y a un Saúl que no cumple con su palabra, con sus promesas. Cuando tú no tienes el respaldo de Dios, empiezas a mentir, por lo cual no somos, hablo de aquellos que lamentablemente podemos alejarnos de Dios, dejamos de ser personas de palabra. Es decir, prometen cosas y no las cumplen. Por otro lado, también observemos que Saúl demora el cumplimiento de esa palabra dicha. Y la razón, si vamos en secuencia con la historia, es porque no olvidemos que Saúl había tenido celos en contra de David. Al final, pues, cumple lo que promete, pero en su corazón no había un deseo correcto, sino un deseo de muerte para David. Porque leímos: voy a darte mi hija, pero ojalá que mis enemigos sean los que te maten. ¿Qué le parece? Entonces, veamos este aspecto. Saúl sabía que David era valiente y que podía pelear las batallas. Lo que Saúl habló fue lo correcto, pero lo que pensó fue equivocado. ¿Por qué? Porque Saúl sabía que él iba a pelear las batallas. David había demostrado a Saúl esa fidelidad. Pero repito, dentro del corazón de Saúl muestra motivaciones erradas. Lo que Saúl pretendía era poner en problemas a David. Y por eso leemos en 1 Samuel 18:25. Y Saúl dijo: Decid así a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada la venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. No solo lo pensó en el verso 17, en el 25 ya está un plan maquiavélico en contra de David. Entonces, muchas veces debemos de cuidarnos
de aquello que nos parece bueno, porque detrás puede haber una trampa. Luego, en el verso 18 leemos algo bien extraordinario de David. Dice: ¿quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Amados hermanos, aquí tenemos que volver a tomar en cuenta que Saúl está, digámoslo así, cumpliendo su palabra. Tardemente o a regañadientes, pero cumple su palabra. Pero la actitud de David es de una actitud de humildad. Porque David no se consideraba grande ante los ojos de Saúl. David miraba a David como su rey. Y aún veía a su familia indigna para mezclarse con la familia del rey. Y esto nos recuerda las palabras del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Estamos en el sentir de que aquel que tiene el respaldo de Dios nunca se dejará comprar con puestos, ni se pondrá a jugar con las posiciones, con los títulos, ni mucho menos estos van a desviarlo de su llamado. David no estaba interesado en títulos o en posiciones, y no por eso dejó de cumplir con las demandas de Saúl. Por eso, esa frase que leímos en el verso 17, y David salía y entraba delante del pueblo, habla de la constante obediencia que David tenía para las instrucciones que daba Saúl. Dice el verso 14, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, porque Jehová estaba con él. La prudencia se define como la virtud de hacer prever y evitar peligros. A David todo le salía bien, y como dijimos en el anterior bloque, el secreto de su éxito no estaba en lo que él hacía, sino en a quien él había confiado. Dice esta frase: Jehová estaba con él. Y esa es la razón por la cual él puede conducirse prudentemente. Veamos lo que dice ahora el verso 19. Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meholatita. La hija mayor de Saúl, llamada Merab, era la que le correspondía a David por esposa. Pero al llegar el tiempo, ¿qué pasó acá? Y lo dice este verso, por eso este principio se llama la mentira. Dice que Saúl no cumplió con su palabra y se lo dio a otro hombre, Adriel. ¿Por qué Saúl hizo esto a David? La Biblia no lo dice. Y hay muchas de las cosas que suceden que nunca sabremos por qué suceden. Pero en sus aparentes fallas podemos entender de que Saúl tenía una mala actitud y una mala intención contra David. Por eso es que el principio que estamos aprendiendo acá es de la mentira. Porque cuando uno pierde el favor, el respaldo y la autoridad de Dios, como lo perdió Saúl, uno pierde el temor a hablar la verdad y empieza a hablar mentiras. Y como se dice, se pierde la vergüenza. Ya no hay ética y todo se hace en la carne. Se rompen promesas, se deshacen convenios, ya no hay esa formalidad y ese peso de nuestra palabra. Así que hermanos, qué tremendo lo que estamos hoy aprendiendo. Y dice que en el verso 20-21, que Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos.
Y entonces le dijo a Saúl: yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Vaya que si no, al final terminas siendo lo que Saúl esperaba, de que esta Mical fuera tropiezo para Saúl. Vemos la historia de aquel hombre que, gozándose en el Señor, lo menosprecia a Mical en 2 Samuel capítulo 6. En cierto sentido, bueno, pues la Biblia lo dice, Mical le profesa un amor a David, pero es un amor no honesto, sino es un amor carnal. ¿Por qué? Porque en ese pasaje que acabo de mencionarle, ella va a acusar a David de ser deshonesto. Cuando le dice: te has desnudado delante de las criadas. Y David le dice: yo no hice eso. Yo he estado honrando a Dios. Bueno, la verdad es de que al final la vida de Mical es triste porque nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Fue una mujer estéril. Entonces, vemos una vez más la mentira. Cómo una persona, cuando pierde el respaldo de Dios, comienza a mentir a diestra y a siniestra. Cerremos este punto con dos cosas más. Dice el verso 22: y mandó Saúl a sus siervos: hablad en secreto a David, diciéndole: aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Note que el que no tiene respaldo de Dios busca mensajeros para convencer a otros. Saúl le encargó a sus siervos que le hablaran secretamente a David para influenciar en la decisión que entrara la familia real. Sus palabras lo dice el verso 22: hablen en secreto a David. Una de las cosas que la psicología ha analizado de la conducta humana se puede dar en la vida de Saúl, que entró al juego de los sentimientos de David. O sea, él odiaba a David, pero a la vez quería que entrara a su familia porque quería hacerle daño. Entonces aquí vemos otra mentira de este personaje Saúl hacia David. ¿Nota usted cómo la mentira se convierte en el instrumento de aquellos que no tienen el respaldo de Dios? Y la segunda cosa es que dice el verso 26: cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien las cosas a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey. Dice que David con sus guerreros mató a 200 hombres. Y entonces, un dato interesante: vea el corazón y el espíritu de David. En los versos anteriores, Saúl había dicho que me traiga 100 prepucios. David no le trajo 100, le trajo 200. Significa que David, teniendo el corazón de Dios, siempre hace el doble de lo que se le pide. Y entonces ahí viene este desenlace en este punto, donde pues viene ya el que David se involucre con Mical, y bueno, pues lo demás es historia. Cierro este segundo punto diciéndoles: cuidado con la mentira. La mentira es la evidencia de que el favor de Dios ya no está con uno. Vamos a la tercera lección, amados hermanos. Estamos en esta serie, las lecciones del rey David.
Y en esta tercera lección vamos a leer el capítulo 19 de 1 Samuel, algunos versos, en este caso verso 4 en adelante. Hablemos un poquito de el complot. Vamos a ver esta parte y su aplicación a nuestra vida. Dice que, y Jonatán habló bien de David. Estoy leyendo capítulo 19, verso 4. Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Bueno, vemos entonces acá a Saúl procurando, en los puntos anteriores, afectar a David de forma directa y de forma indirecta. Pero aquí viene un suceso. Vemos que se arma un complot en contra de David. En 1 Samuel 18:30 leemos: y salieron a campaña los príncipes de los filisteos. Y cada vez que salía, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Esto es algo bien interesante, porque cuando se tiene el respaldo de Dios, uno tiene que buscar hacerse famoso porque Dios lo hace famoso. David nunca buscó el reconocimiento, pero Dios se lo daba. Lo que detonaba ese respaldo de Dios era su fidelidad en cuanto a lo que Dios le pedía a David. Y una vez más destaco la gracia de Dios que se está manifestando en David y que lo hacía sobresalir sobre todos los siervos de Saúl. También leemos esa frase que una vez más la traigo a colación: por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. ¿Qué significa eso? Que Dios lo dio a conocer. David no se hizo a sí mismo de un nombre, Dios lo hizo en su lugar. Dice las Escrituras entonces que habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Es en el verso 1, capítulo 19. Y una vez más debemos de tener mucho cuidado con lo que uno va a hacer en contra de alguien que tiene la autoridad de Dios. Los que tienen esa falta del favor de Dios son personas que constantemente están en un choque contra los que tienen el favor de Dios. Pero leemos que Jonatán tenía una gran amistad y un gran amor para con David. Así que Jonatán se encargó de proteger e inmediatamente le avisó a David del complot de su padre Saúl, y él mismo le aconsejó cuidarse y ocultarse. Y aquí vemos una señal de una verdadera amistad. Una verdadera amistad cuida y protege, y mantiene siempre sobre aviso de cualquier peligro. Dice el verso 3: y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que sucede. Jonatán estaba dispuesto a interceder ante su padre por Saúl en cuanto a David. Y eso es lo que hace un buen amigo. Un buen amigo es el que sale en defensa, aunque le cueste a esta persona un malentendido, etc. La verdadera amistad, amados hermanos, se demuestra en los momentos difíciles. Cuando todos se van, ¿sabe quién aparece? El amigo. Cuando todos nos abandonan, el amigo nos acompaña. En el verso 4 y 5, Jonatán hizo una tremenda defensa a favor de David ante su papá.
Y ahí prácticamente Jonatán otra vez nos revela la figura que hace en contra o a favor de Jesús, porque Jesús es nuestro mediador ante el Padre. Luego dice el verso 6, y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró, vive Jehová, que no morirá. Una cosa es poder escuchar la voz de Jonatán y otra es escuchar la voz de Dios. Saúl escuchó la voz de Jonatán. ¿Por qué? Porque ya Dios lo había desechado. No podía escuchar la voz de Dios. La voz de Jonatán, pues la escuchó por algún tiempo. Ante Jonatán, David estaba resguardado. Pero no olvidemos que Saúl en los anteriores puntos demostró inestabilidad emocional. No olvidemos que cuando se pierde el respaldo del Señor, ¿qué se pierde? La capacidad de ser veraz. Por lo tanto, no creamos mucho esa promesa que está sucediendo acá, pero destacamos que hay una defensa que hace Jonatán ante su amigo David. Hermanos amados, vamos a enfrentar situaciones adversas y por eso necesitamos siempre a un Jonatán a nuestro lado que nos pueda aconsejar, que nos pueda cuidar y que nos ayude en los distintos desafíos que tenemos. ¿Tiene usted algún Jonatán a su lado para que le guarde sus espaldas? Bueno, empiece a orar por ello y verá que cuando aparezca un Jonatán siempre le va a animar, siempre le va a retar y siempre le va a defender. Vamos a la cuarta lección de este devocional. Vamos a hablar un poco sobre el apartarse. Apartarse. Y vamos a leer lo que la historia nos sigue relatando. Dice el capítulo 19, verso 8. Después hubo de nuevo guerra. Y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Vemos aquí otra vez a David cumpliendo su función, vencer a sus enemigos. David sabía quién era su verdadero enemigo. Sabe que su guerra no es contra Saúl, sino contra los filisteos. Si David hubiera sabido que Saúl era su enemigo, ¿de qué ratos lo hubiera eliminado? Pero David sabía que sus enemigos eran los filisteos. Y esto nos recuerda lo que Pablo dice, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tan pronto David regresó al palacio de Saúl, los filisteos y el pueblo de Dios terminaron esa tregua y volvieron a la carga. Primero, después dice que hubo una nueva guerra. A veces uno cree en la paz, pero realmente mientras Satanás esté activo, siempre habrá conflicto. Ese hubo nueva guerra es algo que debemos de esperar. Si usted está en un tiempo de paz, espere una nueva batalla. Y si usted está en batalla, espere la victoria y un tiempo de paz y espere otra vez una nueva batalla. Dice que salió David y peleó. Note que David no esperó, David atacó primero. Si somos conscientes, amados hermanos, que somos y tenemos el respaldo de Dios, no dudemos en las cosas que debemos de realizar. Y vemos que al final David tiene la victoria. ¿Por qué? Porque David sabe que tiene el respaldo de Dios
Y lo leímos. Dice que los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Ahora leamos el verso 9, capítulo 19, primer libro de Samuel. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Esa expresión del espíritu malo debe entenderse como el espíritu malo permitido por Jehová. Esa naturaleza dañaba a Saúl, aunque presentaba muestras de que se tranquilizaba por un tiempo y después regresaba. Pero si hay algo en ese proceso es que ese espíritu lo controlaba. Al parecer, eso estaba dañando la salud mental de Saúl. Se tranquilizaba, pero nunca estaba sometido a Dios ni a la palabra. Entonces, vuelve a aparecer David bendiciendo a su rey, tocando para él, porque ya lo hemos visto desde el capítulo 16, que David era músico, que fue contratado porque su música ayudaba a ese tormento que sufría David. Es decir, que David era un adorador, porque David no estaba esperando un escenario favorable para tocar su música. No, David ya en ese contexto sabía de quién era Saúl, pero él tocaba. Y tenía en su mano, dice, una lanza. Esa lanza ya la había usado en contra de David. Así que David sabía perfectamente que su vida estaba en las manos de Dios. Verso 10. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él dice, se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y se escapó aquella noche. ¿Se recuerda de la promesa? Prometo, Jonatán, que no voy a hacerle daño a David. Aquí viene este detalle. Leemos una vez más el deseo de Saúl de asesinar. Ya había intentado 2 veces hacerlo, pero David fue protegido por Dios y en este caso, pues él huye. Muchas veces esa palabra no nos gusta, porque huir es sinónimo de cobardía, dicen algunos. Pablo anima a Timoteo a huir de las pasiones juveniles. David huyó. José salió corriendo ante la tentación. Y en cuanto a huir, Dios nos llama a huir del pecado. Debemos huir de los peligros. Huir no es un asunto de cobardía, sino es un asunto de sabiduría. Dios tiene planes y esos planes se van a dar, pero hay planes que quieren estropear el plan perfecto de Dios. Y uno tiene que darse cuenta de que si tomó otro camino, tiene que retornar, y eso se llama huir. Y dice la palabra que aquella noche David escapó. Hermanos, hay decisiones que se tienen que tomar inmediatamente, porque si no se toman, si se postergan, eso puede llevarnos a la derrota y al fracaso. De Saúl hay que escaparse a tiempo, como también existen cosas en su vida que hay que huir y escapar. Y por eso es que Dios ofrece la oportunidad. A veces pensamos de que las cosas van a cambiar. Saúl nunca cambió, aunque él prometió que no le haría daño a David. Vemos acá que él no cambió.
Esa noche David comprendió lo infructuoso de querer ser aceptado a Saúl. David le tuvo paciencia, David le tuvo amor, respeto, pero esa noche sería la última noche la cual David se apartó de Saúl y empezó entonces a caminar en el buen plan que Dios tenía para él. Esto está extraordinario, hermanos. Y yo quiero finalizar este devocional con la quinta lección de este tiempo que estamos teniendo. Vamos al versículo número 18. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Hablemos un poco de esta quinta lección, el escape. Bueno, David había huido, se había apartado, pero ahora hablemos de este concepto. David se va a buscar a su mentor espiritual, Samuel. Va a buscar a su cobertura. En ese escapar, en ese huir, hay que tomar en cuenta de que no hay que huir a cualquier lado. Debemos de buscar el lugar correcto para acudir en nuestro escape. Y esta es una gracia que nos enseña David. David buscó al hombre de Dios. No fue lo que hizo aquel joven de la parábola del pródigo, que fue a buscar a sus amigos y derrochó su vida. David no hizo eso. David, como ungido, fue a buscar a otro ungido, Samuel. Así que hay que cuidar bien esa parte a quien uno busca. El profeta Samuel se encontraba en Ramá. Era una de las ciudades de las tribus de Benjamín. David huyó y buscó ese lugar Ramá, que en hebreo significa altura. Y ahí otro significado simbólico. Es decir, David huyó y escapó a la altura donde se encontraba Samuel. La razón por la cual Samuel estaba ahí era porque sus padres eran de ahí. Él había nacido y había residido en dicha ciudad. Cuando David se encontró con su mentor, le abrió todo el corazón. Y dice que Samuel se desahogó y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Entonces hubo ahí lo que se conoce como una ministración de experiencias, de situaciones, para que al final David comprenda que su lugar no era con Saúl. Por eso el texto dice, y él, es David, y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Ahí empieza el nuevo comienzo de David. Y esto yo lo asemejo cuando en Génesis 2:18 Dios hace una declaración. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Este texto se puede aplicar a lo que actualmente David estaba experimentando. David estaba buscando convivir con Saúl, pero Saúl no era idóneo porque David tenía el favor de Dios y Saúl no tenía el favor de Dios. Mire qué interesante. Pero cuando entra en ese lugar llamado Ramá, se encuentra con alguien que tiene el favor de Dios y entonces ahí puede haber una sinergia y hay paz en el corazón. Muy probablemente usted está teniendo muchos problemas porque está conectándose con gente que no tiene el favor de Dios. Y por eso es que necesitamos escapar al lugar correcto. Escuche este detalle. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaban ahí y que los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron.
Mire qué interesante, porque cuando sigue diciendo el verso 23, cuando los mensajeros regresaron al rey Saúl, pues lo único que podían contarle a Saúl, aparte de que, pues sí, vieron a David, era la bendición que había ellos experimentado. Salieron sin dones y regresaron con dones. Eso significa de la bendición de caminar con alguien que tiene el respaldo de Dios. Entonces, hermanos, cerramos esta quinta lección diciéndoles que así como David supo elegir con quién caminar, en el caso de Jonatán, ahora estamos viendo que buscó a su mentor Samuel. Yo quiero animarle a usted a que pueda considerar quién es su consejero y quién es el que le está dando dirección espiritual. Verifique que esa persona tenga el respaldo de Dios. No olvide que cuando usted camina con alguien que tiene el respaldo de Dios, usted lo único que va a encontrar es precisamente ese ambiente. Y definitivamente por eso es bueno huir, escapar de aquellas personas, de aquellos ambientes que en vez de traer algún beneficio, nos está trayendo tropiezo. Amados hermanos, 5 lecciones del rey David en este devocional. Hoy hemos aprendido sobre la prudencia, sobre la mentira, sobre el complot, sobre la importancia de apartarse y sobre huir o escapar. Yo le dejo esta meditación para que usted pueda reflexionar en ello y que juntos podamos aprender de la vida del rey David. Hasta la próxima. Dios les bendiga abundantemente. Gracias por habernos acompañado en el Devocional al Aire. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebramos a Jesucristo en el Devocional al Aire. Celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar. Hasta la próxima.